Buenas tardes, hermanos. Estamos ya en el segundo día de las jornadas del hogar y hoy vamos a tratar un tema en esta segunda conferencia titulado Mostrando aprecio a la mujer. Hoy en día es un asunto del que se habla mucho, un tema de actualidad, el de la violencia contra la mujer, los abusos que se cometen, se le ha llamado violencia de género, aunque realmente cuando se usa este término se aplica hacia la violencia hacia las mujeres. Y déjenme decirles algo, hermanos, no es un tema nuevo, no es algo que esté ocurriendo recientemente. Tiene ya bastante tiempo, unos cuantos miles de años, pero realmente el problema ha sido y es y seguirá siendo que el ser humano caído, porque desde la caída de Adán y Eva, pues nuestro corazón está lleno de pecados, somos pecadores y algo a lo que tendemos es a abusar por fines propios, por buscar nuestro beneficio, por egoísmo, egocentrismo. Se abusa siempre o se busca abusar del más débil o del que las personas consideran más débil. Y entonces a lo largo de la historia, bueno, siempre se ha abusado de grupos específicos, quizá grupos étnicos, grupos en cierta zona marginada de los países o de los territorios. Y también se ha reflejado en este abuso, en esta ejercer violencia contra las mujeres. Finalmente, el meollo del asunto es el pecado en el corazón del ser humano. Y esto entonces ha venido a provocar esta falta de aprecio por la mujer. Y lo más triste, ¿saben qué, hermanos? Que muchas veces se da esta falta de aprecio aún en la misma iglesia. En las mismas iglesias. Cuando digo en la iglesia me refiero a la iglesia cristiana, a los evangélicos, a los cristianos. Y es una falta de conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en la misma iglesia llega a haber grupos feministas y llega a haber grupos que son machistas. Ambos extremos no son bíblicos, no honran a Dios, no son correctos y tienen una visión equivocada. Mostrando aprecio a la mujer. Es el tema en el que vamos a meditar en esta tarde. Les invito a que oremos juntos. Señor, te agradecemos tanto tus bondades, te agradecemos tanto que tú nos guías siempre a través de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu, a comprender las verdades eternas, Señor, que tú has plasmado ahí. Gracias porque podemos leer en tu palabra que tú eres el creador de todas las cosas, que tú eres nuestro creador y que tú tienes un orden establecido y que también, Señor, tú esperas de la humanidad, pero en particular de tus hijos, que actúen de una forma que te honre a ti, que honre, Señor, lo que tú has hecho y que honre el diseño que tú con el que tú has creado a los seres humanos. Ayúdanos a verlo en tu palabra y entonces, Señor, poder apreciar lo que tú has hecho, la creación que tú has hecho. Y hoy en particular, Señor, ayúdanos a ver cómo debemos mostrar aprecio por la mujer. En Cristo Jesús oramos. Amén. La lectura que está en nuestro programa para este día es Génesis 1, 26 al 28, capítulo 2 también de Génesis, versículos 18 al 25, y Proverbios 31, versículos 10 al 31. Son pasajes largos, sé que los han leído ya, que se han tomado el tiempo para leerlos, pero voy a ir leyendo algunos versículos a lo largo de la plática de esta hora, de esta meditación. Bien, si esto es un problema real, en general el abuso, el menosprecio, el ejercer violencia contra los más débiles y en particular hacia la mujer, no apreciarla, como mínimo es no apreciarla en la justa medida o dimensión bíblica,
pero puede llegar al extremo de este abuso y esta violencia. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Bueno, quisiera que viéramos cuáles son las bases para este aprecio a la luz de la palabra de Dios. Son básicamente, quiero tocar solamente dos, pero la primera es que debemos conocer el valor de la mujer para Dios. Si queremos honrar a Dios, queremos hacer su voluntad y queremos apreciar a las mujeres de acuerdo con su palabra, bueno, tenemos que conocer cuál es el valor que Dios le da a la mujer. Y ahí en el pasaje de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28, leemos que Dios está creando todas las cosas, llega al sexto día de la creación, y entonces Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que Dios en su creación crea al hombre, crea a la mujer, y a ambos los crea a imagen y semejanza de Él. Y esto significa que para Dios cobran o tienen la misma importancia, hombre y mujer, son iguales en importancia, en valor, en dignidad. No hay diferencia. Iguales en valor, en dignidad y en importancia para Dios. Y les da una orden para que ellos ejecuten juntos como humanidad, en este caso ya como matrimonio, porque los junta Dios y van a vivir como una familia, como un matrimonio. Pero les dice fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y lo que está diciendo es procreen, habiten la tierra, vayan a toda la tierra. Ya le había dado a Adán la orden de que labrara la tierra, que cuidara el jardín, y entonces le dice ahora fructifíquense, es decir, procreen hijos y llenen la tierra. Y luego dice además sojúzguenla, es decir, ejerzan dominio sobre la tierra, que implica también el cuidarla, por supuesto, porque los convierte y nos convierte entonces en mayordomos de su creación, pero juntos. Así que Dios le da este valor al hombre y a la mujer. La mujer tiene el mismo valor, entonces la misma importancia y dignidad para Dios. En Génesis 2, después en los versículos 18 al 25, léanlo con detenimiento, hermanos, pero Dios dice acerca del hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces dice la Biblia que Dios crea a Eva del mismo hombre. Y Adán, cuando despierta de este sueño al que Dios lo induce, él se despierta y dice, ve a la mujer. Y es el primer poema que se produce en la tierra que alguien crea, ¿no? En este caso Adán, y dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y luego Dios dice algo muy importante, algo toral, algo que viene a establecer la relación entre hombre y mujer. Una relación perfecta como Dios la había diseñado. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Dios los está poniendo juntos, unidos como uno solo. Así que podemos ver que el valor de Dios, la importancia que Dios le da a la mujer, es la misma que para el hombre. Y esta es una de las bases importantes que necesitamos tener para entonces entender cómo debemos apreciar a la mujer. ¿Por qué la debemos apreciar? ¿Por qué no debe ser un objeto de ninguna especie? ¿Y por qué no debe ser alguien sobre quien debamos ejercer o queramos ejercer violencia o abusar? Ningún hombre tendría que hacerlo. Por esto que estamos viendo en la palabra de Dios. Ahora, son iguales delante de Dios, hombre y mujer, en importancia, valor y dignidad, pero son diferentes en responsabilidades y funciones, tanto en la familia como en la iglesia y en la sociedad. Entonces, esto
dentro del diseño de Dios entendemos que es para hacerlos complementarios, hombre y mujer, para llevar a cabo y ejecutar el plan de Dios para el florecimiento de la familia, de la sociedad, de la humanidad. Hermanos, como varones tenemos que apreciar a la mujer. Tenemos que entender esta importancia que Dios le da. Pero ¿saben algo, hermanos? Yo, de veras, hace algunos años no hubiera pensado que esto era necesario decirlo, pero es necesario decirlo. La mujer también tiene que apreciar a la mujer. No en una forma de feminismo, porque hoy las feministas, por lo que dicen, el discurso que tienen y cómo menosprecian a las mujeres, a aquellas que quieren vivir de acuerdo a la feminidad que vemos en la palabra de Dios, pues entendemos que no están apreciando a la mujer en el diseño original en que Dios la creó. Así que no en la forma de un feminismo tiene que ser esta apreciación o este aprecio por la mujer, sino con la perspectiva de una feminidad bíblica, como se entiende en la palabra de Dios. Importancia, igual que el hombre, diferencia en funciones, en deberes, para ser complementarios y llevar a cabo los planes de Dios para la humanidad, para la familia y la iglesia en lo particular. Bien, la segunda base es que tenemos que reconocer el papel de la mujer en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Dios estableció deberes específicos, responsabilidades específicas a hombres y a mujeres. Cuando leemos allá en Efesios capítulo 5, de los versículos 21 al 33, vemos algo de esto. Hay más en la palabra de Dios, pero estos versículos creo que los hemos leído últimamente mucho, hermanos, en las predicaciones y en los estudios que hemos hecho, pero es importante recordarlos. Dios establece estas responsabilidades. Les dice a hombres y mujeres, les dice, someteos los unos a otros en el temor de Dios. Las mujeres estando sujetas a sus maridos como al Señor. Los hombres amando a las mujeres, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y entonces le dice a los hombres, amen a sus mujeres y a las mujeres respeten a sus maridos. Él establece esta parte en donde también entendemos y vemos ahí en mismo Efesios que él dice que el varón es cabeza de la mujer, refiriéndose no a aquel líder autoritario que va a pisotear a la mujer, sino refiriéndose a este guía que es un siervo de la mujer, de su familia, con lo cual es un siervo de Dios, porque obedece el diseño de Dios, los planes de Dios, y entonces ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Recuerden, Cristo cuando estuvo aquí, el Señor Jesús dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si nuestro ejemplo máximo es Jesús, tenemos que entender esto, y tenemos que entender entonces que la mujer es muy importante, igual que el hombre, para llevar a cabo estos planes de Dios, los propósitos de Dios. Tiene responsabilidades específicas. Y cuando estudiamos en la palabra de Dios podemos ver que Dios la dotó de manera particular, especial, para ser esta ayuda idónea. Este ser que se puede parar de frente al varón para ayudarlo, para aconsejarlo también y para ir con él junto a él cumpliendo el plan de Dios para la vida de esa familia en particular, pero también de su iglesia y de la humanidad. Y podemos leer otros pasajes como en Tito 2, donde se les dice que las mujeres, deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que deben amar a sus maridos, deben amar a sus hijos, deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Y luego vemos también, si nos regresamos en el Antiguo Testamento, en Proverbios 31 vemos cómo esta mujer virtuosa, que Dios considera que es una mujer virtuosa, es esta que tiene todas estas características, los cuidados que debe tener, y que entonces, cuando leemos con cuidado Proverbios 31, entendemos que Dios le dice, está dotada para ser madre, para ser cuidadora del hogar, para ser administradora del hogar, para apoyar en la provisión para el hogar, para amar a su marido.
para acompañarlo en la tarea que su marido tiene, en la responsabilidad que tiene como varón de acuerdo al diseño de Dios. Y entendemos entonces que la mujer tiene este papel importantísimo y sin ella la humanidad estaría incompleta. Sin el varón también, pero juntos de manera complementaria podemos llevar a cabo las tareas que Dios ha reservado, nos ha puesto, nos ha pedido que llevemos a cabo para que su iglesia florezca, la familia florezca, la humanidad pueda florecer. Dios diseñó a la mujer de manera perfecta para todo esto. En este mundo caído, después de la caída de Adán y Eva, y en este mundo lleno de pecado, pues hemos echado a perder, en primer lugar, la relación, hombres y mujeres, y hemos echado a perder el diseño de Dios también. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos salva, nos perdona, nos rescata, nos hace nuevas criaturas y podemos aspirar entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, a caminar nuevamente en la dirección correcta para vivir cumpliendo el diseño que Dios tiene para hombres y mujeres. Si entendemos esto, vamos a entender por qué y cómo debemos apreciar a la mujer. No vamos solos como varones caminando en la vida y nosotros podemos hacer todo. No, Dios nos creó, hombres y mujeres, y vamos caminando juntos para cumplir el plan de Dios. Y Él otorgó dones. El Espíritu Santo otorga dones espirituales a aquellos que ya son sus hijos, para entonces también ejercerlos en el contexto de la familia y de la familia de la fe. Y no solamente se los da a los varones, da a las mujeres el Espíritu Santo de acuerdo a lo que Él decide para edificación de la iglesia. Y es verdad que la autoridad, y es verdad que algunos llamamientos se hacen solamente a varones de acuerdo a lo que entendemos en la palabra de Dios. Es lo que dice ahí. Dios así lo diseñó, porque Él tiene un orden en la familia y un orden para la iglesia también. Pero eso no significa que le reste importancia a uno o a otro, porque si bien las mujeres, de acuerdo con la Biblia, no pueden ser pastoras, hay hombres que tampoco van a ser pastores nunca. Y sin embargo, todos servimos a Dios, todos, sin excepción. Estos dos asuntos deben servirnos como base, hermanos, para entonces buscar cómo mostrarle aprecio a la mujer, para honrar a Dios, para honrar a Dios. Y ahora, la segunda cosa en la que quiero que meditemos, hermanos, es que ¿cuáles son los requisitos para apreciarlas correctamente? Porque no solamente es entender esto como la base para saber por qué debemos apreciarlas, la importancia y el diseño de Dios para ellas, sino también los requisitos, que son el primero, y esto yo creo que lo hemos venido estudiando y se ha hablado en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, en cuanto a nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo, en cuanto a nuestra relación incluso con la gente de afuera, y nuestra relación principalmente con Dios. La primera es esta, lo leemos en Romanos 12:3. Escribía Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El primer requisito, hermanos, es que debemos entender que no podemos tener, no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos. Tenemos que ser humildes y saber que todos nuestros hermanos, que todos tienen esta importancia delante de Dios. Y no podemos menospreciarlos, sobajarlos, burlarnos de otros, porque no tienen el don que nosotros tenemos, o porque no son, según nosotros, tan inteligentes como nosotros, o que no entienden, no sé, de política tanto como nosotros.
No, hermanos, no debemos tener esta actitud orgullosa, petulante, en donde nos creamos más que otros. El segundo requisito es que tenemos que comprender con respecto de las mujeres que ellas también pueden ser coherederas de la gracia. Y digo pueden ser porque no todas las mujeres sobre el planeta Tierra han venido a los pies de Cristo. Pero Cristo también murió por ellas. Y tenemos que entender esto, hermanos. Pedro lo decía en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, que debemos vivir sabiamente con ellas. Le está hablando a los maridos, pero por extensión tenemos que entender que lo que dice Pedro también aplica. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Está hablando de esta creación delicada que Dios hizo, que se llama mujer. Y dice, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que, entonces, como requisito, hermanos, considerar, comprender que Cristo también murió por ellas. Y aquellas que son cristianas, que han sido rescatadas, nacidas de nuevo, son, junto con nosotros, coherederas de la gracia. Y el tercer requisito es reconocer que muchas veces, muchas más de las que queramos admitir, los varones somos ásperos en el trato hacia ellas. Y tenemos que arrepentirnos y corregir, hermanos. ¿Cuántos maridos a veces se burlan de sus esposas porque, según ellos, no entienden lo que ellos están explicando? ¿O cuántos maridos presionan a sus esposas con cuestiones como, bueno, si no haces lo que yo digo, entonces, y ponen una serie de ultimátums, ¿no? En donde las están tratando como si fueran, pues no se iba a decir empleados, pero ni a los empleados, muchas veces estos varones los tratan así. Y a veces se ejerce violencia psicológica, emocional, económica, física, de parte del varón, aún de los esposos, hacia las esposas. Y muy tristemente a veces escuchamos estas historias también en hogares, que provienen estas historias de hogares cristianos. Es muy triste, hermanos. Y a veces no se llega a esos extremos, pero a veces somos ásperos con nuestras esposas, a veces somos ásperos con nuestras hijas, a veces somos ásperos con las mujeres en general. Y creo que esta es una falta de aprecio hacia las mujeres y la forma en que Dios las creó. Es cierto, no es que ellas sean tan débiles que no soporten nada, no. Pero Dios así las hizo, delicadas. Son algo especial que Dios ha creado y tenemos que verlo así. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y por extensión, bueno, tenemos que tratar bien a las mujeres. Tenemos que reconocer entonces que somos ásperos. Habría más requisitos que explorar, pero basten estos tres para que hagamos un análisis de nuestras vidas, de nuestro trato para con las mujeres cercanas, principalmente nuestra esposa, nuestras hijas, nuestra hermana, nuestra mamá. Porque esto también es para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes. ¿Cómo tratas a tus hermanas? ¿Cómo tratas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tu abuelita o a tus abuelitas? ¿Cómo tratas a las niñas en general? Tenemos que ir aprendiendo a no ser ásperos y a tratarlas bien. Ellas también, el Señor Jesús murió por ellas en la cruz. Y debemos de ser humildes y no sentir que somos más que todo mundo o que las mujeres. El tercer asunto que quiero que meditemos, hermanos, es que Jesús, siendo nuestro máximo ejemplo para la vida, tenemos ejemplo en Él en cuanto al aprecio a las mujeres. Recientemente, hermanos, leí que una escritora cristiana,
Y aunque esto lo he escuchado de otros lugares, en blogs y en algunos artículos, pero me llamó mucho la atención que esta es una escritora que escribe en algún lugar de la red, que se supone es un ministerio cristiano. Decía que Jesús había venido y él había confrontado a la sociedad con respecto del trato a las mujeres. Y que había venido a confrontar, a deshacer, a eliminar lo que el Antiguo Testamento dice respecto de la mujer. Me pareció algo muy grave, porque el Señor Jesús no vino a hacer eso, y de hecho no lo hizo. Podemos revisar con mucho cuidado. El Señor Jesús sí vino, confrontó, y digamos que pasó por encima de las tradiciones humanas con respecto del trato de las mujeres, porque en la época del Señor Jesús, así como antes y así como ahora, la mujer era objeto de ser tratada como eso, como objeto, pero además del abuso imagínense, allá en Mateo 19, cuando le llegan a preguntar acerca del divorcio al Señor Jesús, era porque podían, bueno, los maestros, un maestro por lo menos allá muy importante de los judíos, enseñaba que se podía dar carta de repudio, se podía divorciar el varón de la mujer porque se le quemaba la comida, por ejemplo, porque ya no le gustaba, y entonces, bueno, tenía que ir a buscar otra esposa. Como ahora se dice, ¿no? Bueno, si no eres feliz, entonces divórciate y busca tu felicidad, ¿no? O sea, si tú no te sientes feliz, que no te importe nada, divórciate. Y eso se enseñaba entonces, y antes de eso también existía esta situación. Así que el Señor Jesús sí confrontó y sí vino a eliminar, a quitar, a enseñar lo contrario con respecto del trato hacia la mujer, de lo que las tradiciones humanas hechas por seres humanos, llenos de pecado, con un corazón tendiente al pecado, se habían establecido a lo largo de los siglos. Pero el Señor Jesús, miren, en sus propias palabras, allá en Mateo 5:17, el Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino a eliminar lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. La ley o los profetas son todas las escrituras que tenemos antes del Nuevo Testamento. Y él dijo: no lo vine a abrogar, vine a cumplir. Entonces, él no viene a deshacer lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la mujer. Si lo leemos con cuidado y entendemos lo que Dios habla acerca de la mujer, vamos a entender esto y mucho más, lo que hemos estado hablando acerca de la mujer. Y el Señor Jesús vino vino a servir y vino a rescatar a muchos, aquellos que iban a poner su fe en Él, incluidas las mujeres. Y en su ministerio, Él nos mostró cómo tratar también a todo mundo y también a las mujeres en lo particular. ¿Cómo mostramos el aprecio a las mujeres? Viendo el ejemplo del Señor Jesús. Bueno, antes de dar estos ejemplos específicos, hay que considerar esto, hermanos. Tenemos que mostrar aprecio a la mujer en la forma en que le hablamos, el tono, la intención, el tiempo. ¿Cómo la tratamos? ¿De manera áspera? No. ¿De manera delicada? Sí. Amorosamente, claro. Debemos mostrarle aprecio, cuidándola y protegiéndola, porque es parte de lo que nosotros tenemos como deber, como varones, respecto de las mujeres. Debemos ayudarla en lo que necesite, debemos edificarla, considerarla, debemos escucharla. Todos los que ya somos mayores, bueno, a nuestra mamá, por supuesto, pero también aquellos que son jovencitos, los niños, y deben obedecerla en el caso de los niños, de los jóvenes que están todavía viviendo en su casa. Debemos honrarla y debemos amarla. Amarla. Porque eso es lo que Dios nos dice. Amar al prójimo, y debemos amar también a nuestro prójimo, en este caso, las mujeres. Bueno, 4 cosas
4 ejemplos que vemos en el Señor Jesús. 1, Él les hablaba y las escuchaba. Y esto supone atención, poner atención y dar atención a la mujer. Y supone también comprensión. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia allá en Marcos 7? El Señor Jesús va a Ciro y Tidón, y esta mujer que no es de su pueblo, se acerca y le pide que expulse a un demonio de su hija. Y el Señor Jesús le habla duro, pero porque está enseñando algo. Y va a mostrar algo el Señor a través de esta experiencia de esta mujer hablando con él. Pero él escucha y ve la fe de ella y le concede lo que ella le está pidiendo. Le escucha con atención y la comprende. Y vemos también otro ejemplo con la mujer samaritana. El Señor Jesús se acercó y él inicia la conversación. Y en ese momento, bueno, no se acostumbraba a que hablaran con las mujeres, pero en este caso, los judíos no hablaban con los samaritanos, no los querían. De hecho, cuando iban a viajar, aunque tenían que recorrer 30 kilómetros más, daban la vuelta a Samaria para no pasar por territorio de los samaritanos. Y el Señor Jesús inicia esta conversación y habla con la mujer samaritana. Y trae salvación, no solamente a ella, sino a muchos en su pueblo. La segunda cosa o ejemplo que vemos en el Señor Jesús en cuanto a su trato con las mujeres es que Él las integra en la enseñanza y en el servicio. Y esto implica también 2 cosas. Consideración de parte de Dios para con ellas, en este caso del Señor Jesús, y comunión también, porque no puede haber comunión cuando estamos en el contexto de la iglesia y estamos todos aprendiendo y siendo edificados, y cuando estamos sirviendo. Y recordarán, allá la alimentación de los 5,000, se dice que eran 5,000 varones, pero seguramente algunos comentaristas dicen que debieron haber sido entre 10 y 12,000 personas, contando a las mujeres y a los niños. Y el Señor Jesús no separó a los hombres para enseñarles en un momento de la sociedad en donde era difícil, si no imposible, que las mujeres recibieran educación más allá de los 13 años, por ejemplo. Y el Señor Jesús las incluye en la enseñanza. Y también cuando vemos el ejemplo de Marta y María allá en Lucas 10, donde el Señor Jesús, bueno, María viene y se pone a los pies del Señor, como acostumbraban los varones sentarse a los pies de su maestro. Y el Señor Jesús no la corre. De hecho, cuando viene Marta y reclama, el Señor Jesús le dice, ella ha elegido la buena parte. ¿No? Estar ahí escuchando, cerca, en comunión con el Señor y escuchando su enseñanza. Y el Señor Jesús no le incluye, pero a Marta tampoco no la excluye, pero a Marta tampoco la excluye. Ella está más enfocada en el servicio. Y si bien el Señor le dice, es muy importante y es más importante que me escuches a mí y aprendas. No le recrimina el servicio que ella brinda porque no fue la única vez que ella sirvió a sus hermanos y al Señor Jesús. Tercer ejemplo que vemos en el Señor Jesús, proteger y cuidar a la mujer. Y esto implica igual 2 cosas, el cumplimiento de nuestros deberes y la responsabilidad que tenemos para con las mujeres. El ejemplo aquí, hermanos, muy claro es María, la Madre de Jesús, en Juan 19, versículos 25 al 27, cuando el Señor Jesús está en la cruz y ve a su madre allá a los pies de la cruz, y a Juan, el discípulo amado. Él se toma tiempo con todo y el sufrimiento y el momento que está viviendo y se la encarga a Juan. Todavía está viendo por ella. Él como hijo mayor tenía la responsabilidad de cuidar a su mamá, de ser responsable por ella. Y hasta el último momento, él cumple esta responsabilidad. Y finalmente, el cuarto ejemplo que quiero mencionar, hermanos, es hablándoles de la salvación en Cristo.
de la redención. Esto sería la expresión máxima de aprecio hacia un ser humano. Y sería la máxima expresión de aprecio a una mujer. Jesús lo hizo. A la mujer samaritana le habló, le dijo, yo soy el Mesías. Porque ella le dijo, bueno, Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y hubo salvación para esta mujer, porque el Señor le habló. Le habló de la salvación. Y vemos un ejemplo más de un seguidor de Jesús siguiendo el ejemplo de Jesús. Pablo, allá en Hechos 16, cuando le habla a las mujeres y le habla también a Lidia, allá en Filipos. Y el Señor toca el corazón de Lidia, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba predicando. Y hubo salvación para Lidia también, y para muchos ahí en Filipos. Hermanos, como conclusión, no apreciar a la mujer, hermanos, no solo tiene que ver con privarla de sus derechos legales o de algunas oportunidades en la sociedad o en la iglesia. Ya hablamos de las responsabilidades y del diseño de Dios, pero no apreciarla no tiene que ver nada más con privarla de eso, sino tiene que ver también, hermanos, y es importante que lo entendamos así, con el hecho de que al no apreciarla, no estamos reconociendo el diseño de Dios para ella. Segundo, estamos menospreciando la feminidad como se muestra en la Biblia. Y ya lo dije antes, aún muchas mujeres hoy no reconocen el diseño de Dios para ellas y menosprecian la feminidad, de acuerdo a lo que la Biblia establece. Y son esas mujeres que tampoco aprecian a la mujer, aunque digan lo contrario. Tiene que ver también con no apreciarla, tiene que ver con despreciar la bendición, por ejemplo, de la maternidad y responsabilidades que el Señor estableció para ella. Tiene que ver con ignorar su delicadeza y sensibilidad. Quererla ver como otro varón y dar la espalda a las características especiales que Dios le ha otorgado para ser ayuda idónea, esposa, madre, pero principalmente sierva de Jesucristo. Al cumplir con su papel, vivir según el diseño de Dios y servir a su familia y su iglesia, tal como lo tiene que hacer el hombre también, por supuesto, pero cada uno, bajo lo establecido por Dios para cada sexo. Y hermanos, nuevamente, lo triste es que hoy muchas mujeres, en nombre de la justicia, una justicia mal entendida, menosprecian y se burlan del diseño del Creador para ellas mismas y denuestran a aquellas que se atreven a reconocer cómo fueron creadas y diseñadas y que se atreven a vivir su feminidad según el propósito de Dios para sus vidas. Resulta entonces que mostrar aprecio a la mujer, hermanos, hoy es un imperativo no solamente para los varones, sino también para la misma mujer, que debe apreciar su feminidad, debe apreciar a la mujer de acuerdo con el diseño de Dios. Hermanos varones, también hermanas, mostremos aprecio por la creación de Dios, mostremos aprecio por los seres humanos y no dejemos de lado mostrar aprecio por la mujer. Nuestra madre, nuestra esposa, nuestras hijas y en general aprecio a este vaso más frágil que Dios creó como complemento de los hombres en la humanidad. Enseñemos a los nuestros, a los más pequeños, estas verdades. Y quiero terminar leyendo un versículo de Proverbios 31, el versículo 30. Para que tanto varones como mujeres apreciemos lo que Dios desea en la vida de una mujer y apreciemos a la mujer tanto que le hablemos de Cristo y le hablemos estas verdades. Engañosa es la gracia
y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Que Dios les bendiga, hermanos.